Hermanos, muy buenos días. Como familia les saludamos a la distancia y confiamos en la gracia de Dios en cada una de sus vidas. En la serie actual de sermones, Hoja de Ruta de Dios para tu vida, el tema de hoy es la santificación. Esta doctrina es parte del Ordo Saluti, o también llamado Orden de la Salvación, una terminología teológica que busca estudiar el orden lógico y divino del plan de redención de Dios para el creyente, dentro de su pacto de gracia, y son los pasos en la salvación del cristiano, que ya hemos ido estudiando en estos primeros 6 sermones. Le invito a ver una gráfica. Siguiendo los 6 pasos anteriores: elección, llamamiento eficaz, regeneración, conversión, justificación y adopción, encontramos la santificación. Aunque es necesario ubicarla de forma gráfica para el estudio, es importante también conocer que la santificación es un aspecto de la aplicación de la redención, es transversal dentro de este orden progresivo en que la creación misma será libertada de la esclavitud y la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Definamos entonces la santificación en el Antiguo Testamento con el término santificar, que se usa de la palabra hebrea kadash, relacionada con brillar, y armoniza en el aspecto cualitativo de la pureza, y que deriva del principio de cortar. Por lo tanto, conformada la idea de lejanía, separación o majestad, estando lejos de la sola aplicación a cualidades morales. Más bien trata la separación y distancia entre algo o alguien y una majestad. En el Nuevo Testamento, en cambio, el verbo agiazo, derivado de agios, expresa como en el Antiguo Testamento, primero la idea de separación, pero se amplía en varios sentidos, tanto en un sentido intelectual, considerar un objeto como santo, también en un sentido ritual, separado de los usos ordinarios, para designar la operación divina de Dios, santificando al hombre, usando en este último sentido la palabra agiasmo, santificación, que denota pureza ética e incluye la idea de separación, es decir, la separación del espíritu de toda impureza y corrupción, y una renuncia de los pecados hacia los que nos llevan los deseos de la carne y de la muerte. Ese es Berkhof en la teología sistemática. Por lo tanto, podemos decir que la santificación es una obra de Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo, que habita y dirige nuestras vidas, destronando al pecado, cortando nuestra unión con el pecado y venciendo su dominio. Podemos leerlo en Romanos 6, versos del 2 al 6 y el verso 14. Sobre la vida del creyente regenerado y justificado, que ha muerto al pecado y ha resucitado juntamente con Cristo en un nuevo hombre. La Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 13, habla de la santificación y dice: aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo creados un corazón nuevo y un nuevo espíritu en ellos, son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del pecado sobre el cuerpo entero es destruido y las diversas concupiscencias de él son delimitadas y mortificadas más y más, y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. La santificación no es el primer paso en el plan de la salvación, pero tiene una estrecha relación con cada uno de ellos. Es transversal, como decíamos, gradual y progresiva, teniendo un comienzo en el llamamiento, regeneración y conversión, que son actos de Dios con efectos inmediatos en nosotros, ya que el llamamiento se dirige a nuestra conciencia y exige una respuesta, ya que seremos unidos a Cristo. Primera de Corintios 1:9. Ahora, para profundizar en el estudio, le invito a leer los versículos 22 y 23 del capítulo 6 del libro de Romanos. Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos.
Padre bueno, dispuesto estamos, solo por tu gracia, a que nuestro corazón tenga la disposición de escuchar tu palabra y guardarla. Esta palabra de santificación que es siempre oportuna para nuestras vidas, siempre presente, aquella santificación que proviene de ti para nosotros, nosotros pecadores llamados a la santidad para ser a la imagen del Hijo Jesucristo y poder ser cada día más conforme a Él. Te pedimos que tu palabra pueda tener la habilidad completa de restaurar nuestros corazones, de sanar nuestras vidas y tener el conocimiento pleno de ti, lo que tu palabra ha revelado para nosotros y que podamos siempre, Señor, estar dispuestos a crecer en gracia para un día contemplar tu rostro y ser eternamente contigo, unidos por medio del Espíritu y por medio de la fe. Te damos gracias por Jesucristo, y nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, hoy estudiamos la santificación en la Epístola de los Romanos, el libro del Nuevo Testamento, en que el apóstol Pablo presenta como tema principal la justificación por la fe. Esta iglesia de Roma está compuesta de judíos y gentiles cristianizados, que recibiendo el mensaje divino de la gracia redentora, al final del capítulo 5, ha mostrado en cierta parte de los seguidores una distorsión intencional en la recepción de la doctrina, sugiriendo y esparciendo la idea de que la gracia de Dios permite liberar de la culpa del pecado al nuevo creyente y solo atribuirla al viejo hombre de pecado. Esta idea antinomianista, palabra que viene del griego anti, en contra de, y nomos, ley, en oposición a la ley de Dios y en favor de la licencia para pecar libre y deliberadamente, asegurando que la gracia abunda cuando hay más pecados. Así se puede pecar mucho más, dicen, y obtener más gracia, lo que lleva al apóstol a exponer con firmeza una férrea oposición a tales herejías, comenzando en este capítulo 6 con la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escuchar el Evangelio de Jesucristo y confesar públicamente una fe en Él no es necesariamente la realidad de un hombre o una mujer que transita por este plan de redención. Solo por mencionar podemos recordar el caso del matrimonio de Ananías y Zafira. O como diría el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es claro para Pablo que si hemos muerto para el pecado, no podemos seguir viviendo en el pecado. Si hemos sido bautizados en su muerte, sepultados juntamente con Cristo y resucitados con Él por la gloria del Padre, debemos andar en una nueva vida. Por lo cual es de suma importancia estudiar este texto como una síntesis de la doctrina de la santificación, que es la obra de Dios aplicada al creyente, al nuevo hombre, uno que se ha despojado del viejo hombre y que vive de manera santa y piadosa, recibiendo como regalo final la vida eterna en Cristo el Señor. Esta doctrina de la santificación como parte central e integral del Ordo Saluti se aplica desde el llamamiento eficaz hasta la glorificación, y la estudiaremos en esta oportunidad en 3 puntos para el entendimiento de Dios y de nuestra vida cristiana. Primer punto, la santificación es una obra de Dios para el creyente. El segundo punto, la santificación es dada por Dios al creyente. Y como tercer punto, la santificación es esencial en la vida del creyente. Comencemos con el primer punto. La santificación es una obra de Dios para el creyente. El verso 22 en su primera sección dice: «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios». En la claridad de las doctrinas de la gracia, podemos leer al apóstol a lo largo de este capítulo y en la conclusión de estos versículos, señalando la naturaleza del hombre creyente en su estado o tiempo pasado, cuando estaba lejos de Dios y del conocimiento de su majestad y de su gracia. Lo que llama al viejo hombre un hombre de pecado y sin ley, en contraste del creyente del tiempo presente que ya ha recibido la libertad del yugo del pecado y ahora es siervo o esclavo voluntario de Dios. Pero ¿puede un hombre
o una mujer pecador, esclavo del pecado, liberarse del pecado y ser siervo de Dios? Bueno, la respuesta es muy sencilla. No puede. El hombre o la mujer jamás podrá ir por sus propias fuerzas hacia Dios. Está muerto en delitos y pecados. Su naturaleza depravada jamás le permitirá hacer obras buenas, menos santificarse. Para precisar, si un no creyente realiza una buena obra a los ojos del resto, estas obras están manchadas de su pecado, por su orgullo, por su autosatisfacción, aunque es innegable que todas las buenas obras han sido preordenadas por Dios. Entonces, ¿quién puede regenerar y santificar a un hombre pecador? Dios puede. Solo mediante el plan de redención, esta hoja de ruta, donde es Dios quien santifica. Leamos en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente, el agente de la santificación es el Espíritu Santo. En el libro La redención consumada y aplicada de John Murray, podemos ver 3 observaciones a este punto. El primero es que el modo en que el Espíritu Santo opera en la santificación está rodeado de misterio. No conocemos cómo mora en nuestro interior el Espíritu Santo, ni en el modo de su operación eficiente en nuestros corazones, mentes y voluntades, pero sí podemos corroborar que su labor es progresivamente purificadora en la contaminación del pecado y que somos transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Esta obra del Espíritu Santo se refleja en nuestras conciencias y en el conocimiento interior de nuestra realidad pecadora, no debiendo relegar la santificación solo a nuestro subconsciente, la idea de no pecar, sino también a la actividad consciente en el campo de nuestro entendimiento, de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad. Pero aún más, la operación del Espíritu es en cada movimiento concreto y particular del creyente en el camino de la santidad, existiendo una actividad plena del Espíritu Santo en el ejercicio de su gracia, y solo podemos darnos cuenta de cuán lejos estamos de poder determinar la obra secreta del Espíritu. También es imperativo que nos demos cuenta de nuestra total dependencia del Espíritu Santo. Si bien es cierto que existe una actividad del creyente en la santificación, y lo veremos en los siguientes puntos, es por gracia que estamos siendo salvos, tan ciertamente como que hemos sido ya salvados. Debemos ser conscientes de nuestra propia impotencia y debilidad. Entonces podemos asumir una total dependencia del Espíritu Santo y de su obra aplicada a nuestras vidas de forma progresiva. El Espíritu Santo santifica en calidad del Espíritu de Cristo y del Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. No debemos pensar que el Espíritu opera en nosotros aparte del Cristo resucitado y glorificado. El proceso santificador no solo depende de la muerte y resurrección de Cristo para su inicio, sino que también para poder continuar. Es por la eficacia y virtud que proceden del Señor exaltado que se lleva a cabo la santificación. Y es el Espíritu Santo quien comunica esta virtud de Cristo y del Padre que le ha glorificado. Podremos leer uno de los pasajes más significativos en conexión con esto. 2 Corintios 3, versos 17 y 18, donde Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Y luego indica que el proceso de cambio por el que somos transformados a su semejanza es por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por tanto, la obra santificadora del Espíritu no solo consiste en una conformación progresiva a la semejanza de Cristo, sino que también depende de la actividad del Señor exaltado. Es la particular prerrogativa y función del Espíritu Santo: glorificar a Cristo, tomando de las cosas de Cristo y mostrándole al pueblo de Dios. R.C. Sproul, para ilustrar este punto, cuenta que en una de sus clases, respecto a los medios de gracia, un estudiante realizó una pregunta que lo exaltó y lo enfureció. El joven preguntó: «Profesor, ¿por qué no usamos sándwich y Coca-Cola en la Santa Cena?». A lo que Sproul respondió fuertemente: «Porque nuestro Señor no santificó el sándwich y la Coca-Cola. Él santificó el pan y el vino.
Asimismo, la pregunta, entonces, ¿por qué el creyente elegido y rescatado es santificado? La respuesta la podemos leer en Levíticos 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y en 1 de Pedro capítulo 1, verso 16, el apóstol reafirma, sed santos, porque yo soy santo. Por lo tanto, Dios Padre, que es el precursor de nuestra santificación, nos ha santificado y apartado por medio de Cristo y su obra en la cruz, y aplicado esta santificación en nuestras vidas por obra del Espíritu Santo. Pasemos al segundo punto. La santificación es dada por Dios al creyente. El versículo 22 en su segunda sección dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El apóstol avanza en este capítulo 6 e insiste con la pregunta en el verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y responde, en ninguna manera. Y prosigue con una serie de contrastes. Antes servidumbre, ahora libertad. Antes esclavos, ahora siervos de Dios. Antes vicios, ahora santidad. Antes vergüenza, ahora paz de espíritu. Antes muerte, ahora fin de vida, incluso vida eterna. En este versículo 22, entonces tenemos por vuestro fruto la santificación, que es la señal y muestra clara y única del creyente, que es libre de la esclavitud del pecado y ahora es siervo o esclavo de Dios, lo que conocemos como objeto de la santificación y que tiene un solo fin, la vida eterna. La santificación es la liberación del poder del pecado, lograda por la unión con Cristo. Se rompe el dominio del pecado y el creyente progresivamente se santifica a la imagen de Cristo. Se teme a la santidad de Dios, tan lejana a nosotros, pero acercada por Cristo y aplicada por su Espíritu Santo. Por esto también amamos su pureza, la deseamos y perseveramos en su búsqueda. Quizás le surge una inquietud. Si he sido liberado del poder del pecado, ¿por qué aún puedo pecar? No olvidemos que en esta línea de tiempo del orden de la salvación, la santificación comienza en el llamamiento y crece para ser completada en nuestra glorificación. Por tanto, aunque regenerado, no se ha eliminado todo el pecado del corazón y de la vida del creyente. Leamos 1 de Juan 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El creyente se está amoldando a la imagen de su Señor, a tal grado de que ahora es declarado justo, santo, inocente, sin contaminación y separado de los pecadores. La santificación tiene como objeto o meta la eliminación de todo pecado y completar la conformación de la imagen del Hijo de Dios para ser santos como nuestro Dios es santo. Entonces, ¿cuándo seremos completamente santos? Cuando el cuerpo de nuestra humillación sea transformado a la semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo y lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal se revista de inmortalidad. Filipenses 3:21. Debemos observar tres aspectos respecto al objetivo o objeto de la santificación. Primero, todo pecado en el creyente contradice la santidad de Dios. El pecado no deja de ser pecado por el simple hecho de habitar en una persona creyente, o cambia de peso o de forma si lo realiza un cristiano. Y aunque es cierto que el creyente mantiene una nueva relación con Dios y no hay condenación judicial para él, y la ira judicial de Dios no descansa sobre él, lo podemos ver en Romanos 8:1, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El pecado siempre será pecado y es contrario a la santidad de Dios. Es un agravio y merece la ira de Dios. El pecado es también contrario a la conducta de una persona regenerada y debe sentir temor cuando el apóstol Juan dice: mis queridos hijos,
les escribo estas cosas para que no pequen. Primera de Juan 2, verso 1. Y para que no tengamos una tendencia a considerar el pecado como algo inevitable o que no tiene lucha. Recordemos que el pecado no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, 16. Como un segundo aspecto del objetivo de la santificación, la presencia del pecado en el creyente involucra el conflicto en su corazón y su vida. Si hay pecado restante que mora en nosotros, debe haber el conflicto que describe Pablo en Romanos 7, 14 al 16. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. En quien mora, por lo tanto, el Espíritu Santo, aún existe el pecado. Por tanto, debe existir una tensión, una contradicción dentro de su corazón. Mientras más sea santificada, cuanto más amoldada esté a la imagen de su Salvador, tanto más debe rechazar toda rebeldía a sujetarse a la santidad de Dios. Tener la conciencia de la gravedad del pecado, repudiar y odiar sus actos, considerándose miserable ante la santidad de su Dios Todopoderoso. Podemos citar al justo Job, cuando dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Capítulo 42, versos 5 y 6. La verdadera santificación bíblica no es compatible con la autoindiferencia, que ignora o deja de tomar en cuenta la gravedad del pecado. Jesús nos dice: por tanto, sean perfectos, así como el Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Otro aspecto final es de que debe haber una constante y creciente distinción de que aunque el pecado permanece, no por ello debe ejercitar el dominio. Existe una diferencia radical entre el pecado que aún sobrevive y el pecado que reina. Entre el regenerado que lucha contra el pecado y el no regenerado que lo tolera. Una cosa es que el pecado viva en nosotros y otra que nosotros vivamos en pecado. Es el mayor interés para el cristiano y del mayor interés para su santificación que sepa que el pecado no tiene dominio sobre él, que las fuerzas de la gracia redentora, regeneradora y santificadora le han sido aplicadas en aquello que es central en su ser moral y espiritual, que por medio del Espíritu de Dios mora en él y que para él Cristo es la esperanza de su gloria. La fe de que el pecado no tendrá dominio es la dinámica en el servicio fiel a la justicia y a Dios, de manera que podamos tener el fruto para santidad y como fin la vida eterna. Es el objeto de la santificación que el pecado sea más y más mortificado y la santidad alimentada y cultivada. La Biblia nos muestra con transparencia única la biografía de hombres santos pero pecadores, que mientras esperaban su glorificación y trabajaban en su santidad, cometieron pecados que para muchos de nosotros serían imperdonables, como el rey David y su abuso, adulterio y planificación de la muerte del esposo de Betsabé. Y aunque sus malos actos tuvieron recompensa en esta vida, pudo ser movido por el Espíritu de Dios en su interior y ser santificado. El proceso queda reflejado en el precioso Salmo 51, luz del amor por la santidad de Dios y el odio al pecado que mora dentro y que nuestro hermano Ismael ha musicalizado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Como tercer y último punto de este sermón, la santificación es esencial en la vida del creyente. El verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cúlmine de este capítulo tiene una oración inolvidablemente gloriosa. Es definida y triunfal,
y nuevamente nos muestra contrastes con resultados opuestos. Por un lado está la paga, que es muerte, y por otro lado la dádiva, que es vida eterna. Paga versus dádiva, muerte versus vida eterna. ¿Qué opción elegimos? ¿Muerte o vida? Sin Cristo solo elegiríamos la muerte, porque sin la gracia de Dios no tenemos acceso al regalo de la vida eterna. Somos pecadores por herencia y por nuestros propios actos. La dádiva de la vida eterna no es producto de nosotros, como lo vimos en los puntos anteriores. Es del puro afecto de su maravillosa gracia. Bendito nuestro Señor y Rey. La palabra paga del pecado significa una retribución que un señor da por lo que un esclavo ejecutó. Y en este caso es la retribución justa que el pecado como señor da al pecador como esclavo en su acto de pecar y tiene como resultado la muerte. Pero no cualquier muerte, la muerte en todas sus formas. La muerte física, espiritual y la muerte eterna. Esto es lo que el pecador ha ganado por sus propios actos, por sus propias obras y por su propio deseo. Al contrario, el apóstol, usando el término más, resaltando una mayor o mejor posición que la anterior, dice el texto, más la dádiva de Dios. Esta palabra dádiva significa regalo otorgado. Por lo tanto, si completamos la frase diríamos, más el regalo otorgado por Dios es vida eterna. Qué gloriosa afirmación y declaración. Es una verdad consoladora para el creyente. La vida eterna es la comunión con Dios y por medio de Cristo Jesús, Juan 17:3. La luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, 2 Corintios 4:6. El amor de Dios vertido en el propio corazón por el Espíritu Santo. La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Filipenses 4:7. Todo esto y mucho más por los siglos de los siglos. Esto se experimenta en una íntima unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Haciendo un paréntesis, el apóstol ha luchado contra dos posiciones idealistas. Por un lado, el antinomianista, antiley, que al conocer de la gracia, extreman sus pensamientos acerca de la libertad definitiva y sin esfuerzos, por lo cual pueden vivir sin esperar consecuencias de sus actos y más aún engañan y hacen tropezar a sus hermanos pequeños a vivir una falsa cristiandad. Por otro lado, tenemos a los legalistas o fundamentalistas, que aseguran ser merecedores del regalo de la vida eterna por su conducta moral y aquellos actos perfectos de sus justicias. Estos se apropian de la santidad de Dios, exaltando y exponiendo sus méritos, y peor aún, juzgan y discriminan al más débil en la fe. Estos dos grupos han sido participantes en la iglesia hasta nuestros días. Son doctrinas antibíblicas, son totalmente opuestas a la lucha del hombre interior, que sabiendo que no ganará en sus fuerzas y méritos, confía anhelante en este regalo y fruto de parte de Dios para su vida de creyente y que debe trabajar confiado y esforzado en su santidad, siendo menester de los ancianos, los líderes, los hermanos más maduros en la fe, de combatir y resguardar con la ayuda del Espíritu Santo y en comunidad las almas de los pequeños espirituales, de nuestros hijos y nuestros hermanos. Por esto, debemos aclarar y asegurar que ni por mérito ni por apropiación o sin esfuerzos, la santidad es una obra aplicada por Dios, es dada al creyente y es esencial en la vida cristiana. Por lo tanto, es por la ganancia de Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, de la cual nos hemos hecho participantes, a lo que Pablo exhorta. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2, versos 12 y 13. La obra de Dios no se detiene,
porque nosotros obremos o no obremos. Tampoco es una relación de cooperación, como si Dios hiciera un 50% y nosotros el otro 50%, y ambos coordinados produzcamos el resultado esperado. Esto no es una fórmula, es simple y claro en las Escrituras. Porque Dios obra en nosotros es que nosotros obramos. La meta final de la santificación es capacitarnos para agradar a Dios y ser cada vez más como la imagen de su Hijo, y hasta nuestra glorificación para alabanza de su nombre. Por esto el Señor nos ha dado medios de gracia para acompañar y guiar nuestra vida de creyentes. El apóstol Pedro dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8. El Nuevo Testamento está saturado de este énfasis. La santificación involucra la concentración del pensamiento, del interés, del corazón, de la mente, de la voluntad y del propósito sobre el premio del supremo llamamiento de Dios, por lo cual todo nuestro ser está comprometido en esta tarea y los medios de gracia instituidos por Dios nos ayudarán. La santificación es activa en la conjugación de los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Pasado cuando fuimos llamados eficazmente en el presente por nuestras vidas santificadas, y futuro porque nos conduce a su plenitud cuando seamos glorificados. Por tanto, la santidad es para las personas regeneradas y renovadas, con un fruto que será tanto interno como externo, que afecta al hombre completo, tanto al cuerpo como al alma. Primera de Tesalonicenses 5:23, Primera de Corintios 5:17, Romanos 6:12. El Espíritu Santo emplea medios de santificación para llevar a cabo esta obra esencial en el creyente, como son los conocidos medios de gracia, los sacramentos y la dirección providencial, como lo dice Berkhof. Por lo tanto, tenemos a los medios de gracia la palabra de Dios y la oración, siendo las Escrituras el principal medio usado por el Espíritu Santo, cuando la emplea como fundamento y práctica para ejercitarnos en el conocimiento del Dios Santo y en la práctica espiritual. Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17, no lo olvide. La oración es el medio que doblega nuestra voluntad a la voluntad de Dios, expresada en la Biblia, rindiéndose a su soberanía y su justicia. Ahora bien, los sacramentos son subordinados a la palabra de Dios y se consideran como la palabra visible o viviente, que simbolizan y sellan para nosotros las verdades prácticas de la Biblia y no existen sin ellas. Estos sacramentos son el bautismo y la comunión de la Santa Cena. Y en tercer lugar, tenemos los actos providenciales de Dios, tanto los favorables como aquellos que han sido adversos. Estos actos son con frecuencia medios poderosos de santificación. Le invito a leer Salmo 119 en el verso 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El pueblo de Israel, rescatado de la opresión y la esclavitud egipcia, tiene como meta la tierra prometida. Pero el camino a tal premio tiene un desierto de aprendizaje y crecimiento. Hay juicio y verdad en este tránsito, y el mismo Dios que les había libertado les acompaña de día y de noche, pero no solo de manera lejana, sino que también por medio de su palabra. La ley moral de Dios entregada a Moisés en un monte santificado para ser instalada en una tienda consagrada
y solo supervisada por sacerdotes de una tribu separada que deben mantener una vida santa, porque la presencia de Dios desciende y llena el altar del tabernáculo y consume la ofrenda en sacrificio por el perdón de los pecados de su pueblo. Nosotros conocemos esta historia. Un pueblo pecador e insensato como nosotros. Un Dios eterno, justo, puro, santo, que ha santificado en su voluntad a su pueblo y le dio medios para santificarse. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Asimismo, nos ha dado medios de santificación a nosotros, esenciales para nuestro caminar, para llegar a esta meta que es cierta y prometida, una tierra, una herencia eterna, un regalo de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para concluir, para pensar y vivir, la santificación es un proceso más que una etapa en un momento determinado en el orden de la salvación. Comienza en el momento del llamamiento y es transversal a todo lo que sigue en el plan de salvación. La santificación es una obra exclusiva de Dios, en ningún caso del hombre. Es uno de sus atributos y es aplicada en forma específica por el Espíritu Santo. Es la íntima comunión con Cristo, muerto, resucitado y glorificado. La santificación es dada por Dios a los creyentes. Por lo tanto, permite que el creyente pueda contemplar la pureza y la santidad de Dios y entienda que su pecado es contrario a esta santidad, que provoca un conflicto en su interior y que el pecado ya no tiene dominio sobre él. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. La santificación, como último punto, es esencial en la vida del creyente. Es parte de su vida, es el agua o el oxígeno espiritual del cual depende su existencia. Dios nos ha entregado medios para santificarnos, siendo el principal la palabra de Dios. Hermano, hermana querida, contempla tu vida y glorifica a Dios. Glorifica al Padre. Glorifica al Hijo, glorifica al Santo Espíritu que nos ha santificado por la gloriosa redención que tenemos en la muerte y resurrección de Cristo Jesús nuestro Señor. Le invito a orar y agradecer por esta palabra al Señor. Padre bueno, tu palabra es vida para nosotros. Siendo muertos, nos has resucitado. Siendo pecadores que luchamos continuamente contra el pecado, solo somos santificados por tu obra, por la obra del Santo Espíritu que habita en nosotros. Te honramos, Señor. Sabemos que la santificación no solo nos ha liberado del poder, del dominio del pecado, sino que cada día nos transforma y nos conforma a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Nuestros pecados, nuestros miedos, nuestros temores, aquellos traumas de nuestra vida, todo es transformado para santificación, para acercarnos a ti. Nosotros como hombres no podemos por nuestras fuerzas. Solo tú nos capacitas, solo tú nos esfuerzas. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra y a vivir en comunión. Te honramos, Señor, y te agradecemos en este día por los méritos de nuestro amado y bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo.